Dios te bendiga, espero que te encuentres bien donde quiera que estés. Mi nombre es Eddie Rodríguez y yo soy maestro de la clase de Jóvenes con Propósitos. Y el día de hoy la lección que traigo la titulé En la obediencia está la bendición. Y particularmente es una lección que me gusta mucho porque nos da la solución a nuestros problemas, nos da literalmente lo que tenemos que hacer para ser bendecidos. Vamos a estar leyendo en Juan 9 y es la parábola donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué historia tan diferente a las demás. Y qué manera de Jesús de hacer este milagro. En pocas palabras, Jesús iba pasando y cuando él iba caminando vio a un hombre ciego de nacimiento, ciego que cuando él nació, esa fue la condición con la que nació, no podía ver. Y Jesús lo vio y sus discípulos le cuestionaron, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Tuvo que pecar él o pecaron sus padres para que él naciera así? Y Jesús les dijo, no es que pecó él no pecó ni sus padres, sino que la condición de este hombre es para que las obras de Jesús, para que las obras del Padre, el que me envió, se manifiesten en su vida. Entonces Jesús me imagino que tomó al hombre ciego y escupió en el lodo, escupió en la tierra e hizo lodo Jesús. Entonces se lo puso en los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque. Y cuando regresó el hombre ciego, pues ya no estaba ciego. Esa es la historia y qué tan diferente manera de Jesús hacer ese milagro. Y muchas veces nos encontramos en situaciones que como los discípulos nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta condición? ¿Por qué? Y situaciones en las que no sabemos el por qué nos encontramos ahí. Pero la Biblia tiene la respuesta y eso nos lo dice en el versículo 3, que dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El propósito de nuestra situación difícil, de nuestros problemas, de las situaciones que día tras día a lo mejor nos traen muchas veces ansiedad, nos traen muchas veces preocupaciones. El propósito de eso es de que Dios se manifieste en medio de todo eso. Es de que Dios glorifique, su nombre sea glorificado en medio de todo eso. Y vamos a ver más adelante en la historia, en el versículo 6, que dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él los ojos del ciego. Imagínate al hombre ciego. Él pudo estar pensando que lo que estaba ocurriendo era absurdo. ¿Por qué escupió en la tierra? ¿Por qué me mandó al lago? ¿Por qué me pone lodo en los ojos? Él pudo haber tomado una actitud muy diferente. Él pudo cuestionar a Jesús. Él pudo sacarse de onda. Él pudo reclamarle a Jesús, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué escupes? ¿Y por qué me lo pones en los ojos? ¿No estás viendo que estoy ciego? Pero eso no fue lo que hizo. Y créeme que si hubiera cambiado la actitud, y si él hubiera tenido una actitud mala, la historia hubiera sido muy diferente. Muchas veces nosotros somos así. Cuestionamos, reclamamos, nos enojamos, nos indignamos con Dios. Y no tiene nada de malo el cuestionar, no tiene nada de malo el enojarnos. Pero cuando el enojo, cuando las reclamaciones le ganan a la sumisión y a la obediencia, la historia no terminará tan bien. En cambio, el hombre ciego, ¿qué fue lo que hizo? Veamos al versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él solo escuchó la voz de Dios, de Jesús, y la obedeció. El hombre, por lógica, lo que nos dice la Biblia,
él no podía ver, pero sí podía escuchar. A lo mejor nosotros no podemos ver a Jesús, no podemos ver a Dios, pero sí podemos escucharlo. ¿Cómo Jesús, cómo Dios nos habla a nuestras vidas? Él nos puede hablar por medio de la palabra, de la Biblia. Él nos puede hablar por medio de una predicación, de una clase, por medio de una persona, por medio de un canto, por medio de su creación. Dios en todo tiempo, en todo momento, Él está hablando. Dios habla de muchas maneras, de todas las maneras posibles. Dios nos habla a través de todo eso. Pero el secreto está en que nosotros escuchemos la voz de Dios. Para esto voy a ilustrarlo de esta manera. Cuando un bebé recién nacido, pues van a verlo y están con él y lo cargan, empieza a llorar, empieza a incomodarse, se empieza a mover, a lo mejor se empieza a fastidiar, y todos los que están a su alrededor, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá de este niño? Por favor, traigan la mamá, el bebé está llorando. Y cuando viene la mamá y lo carga y le empieza a hablar, el bebé se calma, el bebé se tranquiliza. ¿Por qué? Porque él reconoce esa voz. Porque él reconoce la voz de su madre. ¿Por qué? Porque pasó tiempo con ella. Porque él estuvo en el vientre y la mamá le hablaba y él escuchaba a su madre. Entonces él reconoce esa voz. El bebé reconoce esa voz que le da calma, esa voz que le da tranquilidad, esa voz que le da seguridad. Entonces, Dios nos habla constantemente, pero tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo en su presencia, en las cosas de Dios, para reconocer esa voz. Esa voz que nos da seguridad, esa voz que nos va a decir qué hacer, esa voz que nos va a llevar y nos va a guiar a ese estanque en donde nuestra bendición está. Esa voz que nos va a guiar a ese estanque donde la solución de tus problemas está. Pero simplemente tenemos que obedecer esa voz. ¿Qué pasa cuando no obedecemos la voz de Jesús? Cuando no obedecemos la voz de Dios, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, hacemos lo que no está bien delante de Dios. Pero cuando nosotros pasamos el tiempo con Dios y cuando nosotros pasamos el tiempo en la presencia de Dios, entonces nosotros nos familiarizamos con la voz de Jesús, y cuando Él nos habla, nosotros estamos conscientes y sabemos, ¿sabes qué? Esa es la voz de Dios. Y la voz que te puede decir, no lo hagas, hazlo, toma esta decisión. La voz que te da sabiduría, la voz que te guía. Así es que, como el hombre ciego, él simplemente obedeció. Él escuchó la voz, él no cuestionó, él no le dijo a Jesús, ¿por qué estoy pasando por esto? Jesús a lo mejor estuvo pasando y el hombre ciego escuchó y pudo haber dicho, Jesús, mira ¿por qué? ¿Por qué tengo esta condición? ¿Por qué tengo este problema? Pero él no hizo eso. Simplemente fue sumiso y obedeció la voz de Jesús. Entonces nosotros tenemos que obedecer la voz de Jesús simplemente y caminar hacia el estanque que Jesús nos dice, que ahí va a estar nuestra bendición. Y muchas veces no vamos a entender la situación en la que estamos, muchas veces no vamos a entender el problema en el que estamos pasando. Hay una diferencia muy grande entre la situación en que nosotros mismos nos posicionamos a las situaciones de la vida que Jesús nos va a hacer pasar para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos crecer. Pero aún así, en las situaciones en las que nosotros mismos, en los problemas en que nosotros mismos nos metemos, Jesús con su infinita misericordia nos levanta, nos fortalece, nos guarda, nos cuida. Pero simplemente el secreto es escuchar y obedecer la voz de Dios. Es pasar tiempo con Él para reconocer la voz de Dios. Así es que cuando nosotros obedecemos a Jesús y a su voz y a su dirección, la bendición va a llegar a nuestras vidas, porque en la obediencia está la bendición. Esta fue una clase muy corta, pero muy directa que nos exhorta y que nos incita a hacer lo correcto, porque es más fácil hacer lo incorrecto que obedecer muchas veces la voz de Jesús, porque nosotros en nuestros pensamientos, en nuestra mente, pensamos que podemos, pensamos que tenemos fuerzas. Yo lo voy a hacer de esta manera. ¿Sabes qué? Jesús no me responde, Dios no me responde, yo lo voy a hacer. Pero a lo mejor lo que te está diciendo Dios es espera. A lo mejor lo que te está diciendo es examina tu corazón, examina tus pasos
Y a lo mejor nosotros en todo, la espera, en la desesperación, en querer encontrar la solución al problema, pensamos que tratamos de ayudarle a Dios cuando Dios no necesita ayuda. Lo que Dios necesita es obediencia. Y lo dice la Biblia, la obediencia es mejor que un sacrificio, la obediencia es mejor que todo lo que me puedan ofrecer. La obediencia es una forma de adorar a Dios. ¿Qué mejor manera de adorarlo a Dios? Sí lo podemos hacer por medio de cantos, sí lo podemos hacer por medio de ofrendas, pero es mejor la adoración en obediencia, porque es lo único que busca de nosotros. Y cuando nosotros le damos lo único que busca de nosotros, que es obedecer su palabra, obedecer sus mandatos, la bendición va a llegar a nosotros, porque Jesús va a honrar esa obediencia que le estamos dando a Él. Y la obediencia no es fácil. Muchas veces es, como digo, es muy fácil hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a nuestro alcance a lo mejor. Porque es lo que podemos hacer. ¿Sabes qué? Ten esto ya y no me molestes. O hago esto para solucionar el problema. Pero simplemente, como dice el dicho, estamos tapando un hoyo para destapar otro. Cuando a lo mejor Jesús nos está diciendo, no hagas esto, espera en mí, que Jesús siempre viene a tiempo. No sé lo que Jesús está hablando de tu vida, pero simplemente hay que escuchar, reconocer la voz de Dios y obedecerla. Así es que en la obediencia está la bendición. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, te animo a que en unos momentos hagas esta oración conmigo, para que podamos escuchar y reconocer la voz de Dios, para que tú puedas pasar el tiempo con Él y escuchar su voz y obedecerla. Así es que cierra tus ojos si quieres aceptar a Cristo en tu corazón por primera vez. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido escuchar esta palabra. Te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado un día más. En este momento reconozco que te necesito y reconozco que sin ti no puedo, que mis fuerzas no valen más, que mis fuerzas no son suficientes, porque te necesito a ti. Señor, en este momento te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único Rey y Salvador. Entra en mi vida y en mi corazón y haz de mí lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, déjame orar por ti. Dices, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo ya tengo a Jesús. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para que podamos obedecer la voz de Jesús, podamos escuchar, podamos distinguir esa voz que nos va a llevar al estanque. Y como el hombre ciego calladito y cooperando, simplemente fue, no me imagino lo que pudo haber pensado. Es lodo. Pero recordemos que Jesús trabaja de maneras muy, muy, muy asombrosas. Así es que vamos a orar en este día para obedecer la voz de Jesús y para reconocer su voz. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido estar aquí en este día. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar más de tu palabra. Escuchar, Señor, esta palabra que nos dice que en la obediencia, Señor, está la bendición. Primero que nada te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y reconocemos que te necesitamos de igual manera, Padre. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo, Señor, a tener ese deseo, ese fuego, Señor, en nosotros para querer y anhelar las cosas de ti, Padre. Para querer estar contigo y pasar el tiempo contigo, Padre, y así reconocer tu voz. Y cuando nos hables, poder obedecerte, Padre. Cuando nos hables, poder obedecer tu voz, obedecer tu guianza, Padre. Danos sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo, Padre. Y así tomar decisiones correctas. Te agradecemos porque eres bueno y aún en tu infinita misericordia, Padre, tú estás con nosotros día tras día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en la obediencia está la bendición. Así es que te exhorto y te animo a que busques a Dios, que busques más de su presencia, leas su palabra, pases el tiempo con Él para que cuando Él hable a tu vida, tú puedas distinguir y entonces obedecer y así la bendición va a llegar a tu vida. Así es que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.